Esta historia ronda uno de los lugares más emblemáticos, pero a la vez con más leyendas en Guadalajara. Es justo aquí, en el Panteón de Belén, donde se desarrolla esta leyenda. De hecho, este árbol es testigo del relato que estás a punto de escuchar. Todo comenzó en la época colonial, justo a finales del siglo XVIII, cuando llegó un hombre llamado Jorge, el cual parecía un sujeto agradable. Sin embargo, poco tiempo después, y en medio del pánico de toda una ciudad, se revelaría un oscuro secreto. Expediente Paranormal presenta El árbol del vampiro en Guadalajara. Don Jorge llegó al pueblito de Belén, poseedor de una gran fortuna. Con ella se hizo de una gran hacienda. A pesar de que él platicaba con todos sus vecinos, la gente desconocía su origen, y cuando alguien le preguntaba de dónde venía, cambiaba el tema, por lo que el misterio de don Jorge comenzó a inquietar a los más curiosos. A otras personas, Jorge les causaba escalofríos, debido a que siempre se vestía de negro y realizaba largas caminatas a altas horas de la noche. Hasta aquí, todo ocurría sin mayor problema que las habladurías del pueblo. Sin embargo, todo se torcería al poco tiempo. Una mañana al amanecer, luego de que algunos vieran a don Jorge salir a una de sus caminatas por la noche, hallaron por varios sitios del pueblito animales sin vida. Lo extraño es que habían sido mordidos de fuego y no tenían ni una sola gota de sangre. Sin embargo, la teoría oficial era que se trataba de una enfermedad que aquejaba a los pobres seres silvestres. Esta hipótesis no convencía en lo más mínimo a los que conocían más de cerca a don Jorge. Solo pasaron algunas semanas cuando no solamente fueron animales los que se hallaron sin vida. Varias personas comenzaron a aparecer en las calles de Guadalajara, totalmente drenadas. No pasaron más que 3 días, cuando varios vecinos se pusieron de acuerdo para vigilar y espiar al extraño vecino. Así es, ellos estaban convencidos que don Jorge era un vampiro. Una noche, estas personas se organizaron para perseguirlo. Esperaron hasta el momento en el que don Jorge salió de su casa en la noche. Y en ese momento, lo siguieron sigilosamente. Sin embargo, no sabían que él podía escucharlos desde lejos. Los siguieron hasta un callejón oscuro, pero cuando entraron ya no había nadie, lo habían perdido de vista, como si hubiera desaparecido. Pero de pronto, en medio de la oscuridad, uno de los vigilantes estaba hincado y don Jorge, aferrado a su cuello, arrancándole la vida. Así es, se había confirmado que Jorge era un espeluznante vampiro. En segundos trataron de retenerlo, pero el terror los invadió y logró escapar. Pasaron semanas y don Jorge no aparecía por ningún lugar. En su hacienda solamente se encontraban sus trabajadores, pero de él ni sus luces. Buscaron la ayuda de un sacerdote para capturarlo, quien a petición de varias personas acudió a la hacienda de don Jorge a esperarlo. Pero los habitantes del pueblo estaban seguros que la única forma de deshacerse del vampiro era con una estaca de madera, misma que el sacerdote roció con agua bendita. Una noche, un vigilante alcanzó a gritar en búsqueda de auxilio, ya que el vampiro lo acechaba. Rápidamente, varios salieron con antorchas y don Jorge, con los ojos rojos, trató de escapar. Lo persiguieron hasta el Panteón de Belén, donde quiso ocultarse. Pero acorralado, fue derribado. Después fue sujetado entre más de 10 hombres y el sacerdote clavó la estaca lo más profundo que pudo. Mientras esta era enterrada, el vampiro gritaba y juraba que regresaría a vengarse de todos. En ese mismo lugar, don Jorge el vampiro fue sepultado
Pero poco tiempo después, un árbol comenzó a crecer en la tumba, rompiendo todo lo que había alrededor. Las ramas y lo imponente del que hoy es conocido como el árbol del vampiro ha dejado la creencia que en el momento en el que el árbol se ha cortado o las raíces terminen de romper la lápida, el vampiro regresará. Te recomiendo el... Line in.